Saludos, hoy tenemos sobre la mesa un manual universitario que, a primera vista podría asustar un poco. Análisis de la inversión de capital para ingeniería y administración. Suela denso, ¿eh? Un poco, sí. Es una edición de 1997, así que ya tiene sus años. Pero la misión de hoy es sacarle todo el jugo. Queremos entender el sistema que propone para que las grandes empresas decidan dónde poner su dinero. Básicamente cómo pasar de una idea a un proyecto de millones de euros sin tirar una moneda al aire. Exacto. Y aunque el año 1997 suene a prehistoria digital, de verdad, los principios que establece este libro son el esqueleto de la toma de decisiones financieras. Lo que buscan los autores es algo que llaman la imagen global. La imagen global. Sí, no se trata solo de hacer números, sino de construir un método, una forma de pensar para comparar, digamos, peras con manzanas. O sea, proyectos muy distintos entre sí, pero de una forma rigurosa y, sobre todo, lógica. Pues me parece un punto de partida excelente. Porque tomar una decisión de inversión grande debe ser paralizante. Tienes un montón de opciones y solo dinero para una. Venga, pues vamos a meternos en las tripas de este manual para ver cómo propone que tomemos mejores decisiones. ¿Por dónde empezamos a construir esa imagen global? Pues por los cimientos, totalmente. Antes de sacar la calculadora, el libro exige poner en orden dos ideas en la cabeza. La primera es entender de verdad qué es un coste. Vale, esto a primera vista suena súper académico. El libro habla de costes fijos, crecientes, de oportunidad, hundidos. ¿Hay alguno de estos conceptos que en la práctica sea el que más problemas causa o el que más se nos olvida? Sin duda alguna, el coste hundido. Es una trampa mental en la que caemos todos, desde un directivo hasta cualquiera de nosotros en nuestra vida diaria. El coste hundido. Es el dinero que ya te has gastado y que no puedes recuperar. Hagas lo que hagas. La trampa es pensar, bueno, ya que he invertido tanto, tengo que seguir. El clásico, voy a seguir viendo esta película malísima porque ya he pagado la entrada. Exactamente, esa es la analogía perfecta. Tu dinero no va a volver, pero tu tiempo sí lo puedes salvar. Claro. En una empresa es igual. Seguir metiendo millones en un proyecto que no funciona, solo porque ya has invertido otros tantos, es un error garrafal. Este libro te obliga a mirar solo hacia adelante. Los únicos costes que importan son los futuros. Lo pasado, pasado está. Entendido. Es una disciplina mental brutal. ¿Y el otro concepto que mencionabas? O invertir en marketing. El coste de oportunidad de tu proyecto en Valencia es el beneficio que te habría dado la mejor de esas otras alternativas. Vale, entiendo los cimientos. Olvida lo que ya gastaste y no te olvides de lo que podrías estar ganando en otro sitio. Pero con eso solo no decides si construir la fábrica o no. Me falta algo. Te falta una segunda gran idea, la que lo conecta todo. El dinero tiene un valor que depende del tiempo. 1 euro hoy vale más que 1 euro prometido para el año que viene. Eso lo hemos oído todos. ¿Pero por qué exactamente? ¿Es por la inflación? La inflación es una parte, sí, pero no es toda la historia. Vale más porque el euro que tienes hoy lo puedes invertir y hacer que genere más dinero. Si te lo doy dentro de un año, he perdido esa oportunidad. Claro. Por eso, para comparar el coste de construir la fábrica hoy con los beneficios que te dará durante los próximos 20 años, necesitas una especie de máquina del tiempo financiera. Esa máquina es lo que el libro llama la tasa de descuento o tasa de oportunidad. Es básicamente el precio del tiempo. O sea, que esa tasa es la herramienta que usamos para traer todo el dinero del futuro al día de hoy, y así poder compararlo en igualdad de condiciones. Precisamente. Con esos dos pilares, entender los costes de verdad y el valor del tiempo, ya podemos empezar a construir, ya podemos sacar la caja de herramientas. Pues hablemos de esas herramientas. El libro menciona varias. Valor presente, valor anual, tasa de recuperación. Si ya entendemos que hay que traer el dinero del futuro al presente, ¿por qué necesitamos tantos métodos distintos? ¿No deberían dar todos el mismo resultado? Es una pregunta excelente, y la respuesta es que dan perspectivas diferentes. Es como mirar una escultura desde varios ángulos. La herramienta más directa, y para muchos la más potente, es el valor presente neto, o BPN. ¿Qué hace exactamente? Es muy intuitivo, la verdad. Coge todos los flujos de dinero que esperas que genere tu proyecto en el futuro, tanto las entradas como las salidas, los pasa por esa máquina del tiempo con la tasa de descuento que hemos hablado, ¿Vale? y te dice cuánto vale todo ese futuro en euros de hoy. El resultado es una única cifra. Si es mayor que 0, el proyecto crea valor. Si es menor, lo destruye.
Es brutalmente simple. No es un arma de doble filo. Puede que esa simplicidad nos haga ignorar factores cualitativos importantes solo porque el número sale positivo. Absolutamente. Y ese es el peligro de usar la herramienta sin entender la imagen global. El BPN te da la respuesta económica, pero no te habla del valor estratégico, del impacto en la marca o de si el proyecto te abre las puertas a un nuevo mercado. Claro. Es una foto muy nítida, sí, pero solo de una parte de la realidad. Por eso existen otras herramientas que cuentan la historia de otra manera. Como la tasa de recuperación, que supongo que todo el mundo conoce como la TIR. El libro menciona dos, la tasa de recuperación interna, TIR, y la externa, TRE. Si ya tenemos el BPN, ¿por qué complicarse la vida con esto? ¿Qué nos dice la TIR que no nos diga ya el BPN? La TIR te habla en un lenguaje diferente. No te da una cifra en euros, sino un porcentaje. Te dice, la rentabilidad que este proyecto genera por sí mismo es de un 15%. Vale. Luego tú comparas ese 15% con el coste de tu financiación o con la rentabilidad que exiges. A muchos directivos les resulta más intuitivo pensar en porcentajes de rentabilidad. Entiendo. El problema es que la TIR tiene una hermana, digamos, más lista y realista, la TRE. Y aquí es donde el libro se pone interesante, porque la mayoría solo hemos oído hablar de la TIR. ¿Cuál es la diferencia fundamental? ¿Por qué importa? La diferencia es una pregunta muy sencilla. ¿Qué haces con el dinero que el proyecto te va dando cada año? La TIR, en su cálculo, asume algo muy optimista, que eres capaz de coger esos beneficios y reinvertirlos consiguiendo esa misma rentabilidad altísima del 15%. Que eso es muy difícil que pase, ¿no? Exacto. La TIR, en cambio, es más conservadora y realista. Asume que ese dinero lo reinviertes a una tasa de mercado más normal, lo que te cueste financiarte, por ejemplo. En proyectos largos, esta pequeña diferencia entre optimismo y realismo puede cambiar por completo el resultado. Ostras. Y hacer que un proyecto que parecía una genialidad con la TIR en realidad no sea tan buena idea. O sea que elegir la herramienta ya es una decisión que implica un juicio sobre el futuro. No es solo meter números en una fórmula y ya está. Has dado en el clavo, totalmente. No hay una herramienta correcta. Hay herramientas más o menos adecuadas dependiendo de las características del proyecto y del realismo que quieras aplicar. Vale. Ya tengo la base teórica y la caja de herramientas, pero esto sigue sonando a un laboratorio. La realidad es mucho más sucia. Hay impuestos, las máquinas se rompen, se quedan viejas. ¿Cómo encaja todo eso en este modelo tan ordenado? El libro dedica una parte muy importante a eso, a bajar al barro. Y el primer chapuzón es la depreciación y los impuestos. Menciona métodos contables como el de línea recta o el de saldo declinante. Que suenan a chino para que no sea contable. ¿Por qué un ingeniero o un directivo debería preocuparse por cómo se deprecia un activo? Porque la depreciación, aunque no es una salida de dinero real cada año, la máquina no te pasa un recibo, Claro. tiene un impacto directo y enorme en el dinero que sí sale de tu bolsillo, los impuestos. La depreciación es un gasto que te puedes deducir. A más depreciación en un año, menos beneficio imponible declaras y, por tanto, menos impuestos pagas. Una palanca para gestionar el pago de impuestos a lo largo del tiempo. Exacto. Piénsalo así. El método de línea recta es como una cuota fija, deprecias la misma cantidad cada año. El de saldo declinante es como pagar más al principio, deprecias mucho más en los primeros años. ¿Y por qué querrías hacer eso? Porque te da un escudo fiscal mucho más grande al principio de la vida del proyecto, mejorando el flujo de caja justo cuando más lo necesitas para recuperarte de la inversión inicial. Es como elegir la estrategia para devolver una deuda. Fascinante. Y aparte de los impuestos, ¿qué otra dosis de realidad introduce el libro? Mencionabas que las máquinas se quedan viejas. Sí, aborda el análisis de sustitución. Es el dilema eterno. ¿Sigo con mi coche viejo o me compro uno nuevo? En una fábrica esto es una decisión crítica. El libro lo plantea como una batalla entre el defensor, que es el activo que ya tienes, El viejo. y el retador, el nuevo que podrías comprar. Que no es solo comparar si el nuevo es más rápido. Supongo que la pregunta clave es, ¿cuándo es el momento óptimo para hacer el cambio? Esa es la pregunta del millón. Si cambias demasiado pronto, malgastas la vida útil que le quedaba al activo viejo y pierdes dinero. Si esperas demasiado, pierdes eficiencia, tus costes de mantenimiento se disparan y tus competidores te adelantan. Es un equilibrio complicado. Mucho. El texto propone un marco para calcular lo que llama la vida de servicio económico, que es ese punto mágico en el que el coste de mantener el activo viejo un año más supera el beneficio de hacerlo. Es increíble cómo un problema tan complejo se puede modelizar. Pero, a ver,
Todos estos cálculos, desde el valor presente hasta la vida de una máquina, se basan en predicciones del futuro. Y el futuro, por definición, es impredecible. ¿Cómo gestiona el libro esta incertidumbre fundamental? Aquí el libro hace una distinción clásica, pero que es crucial. Diferencia entre riesgo e incertidumbre. No son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Para mí suenan muy parecidos. Piénsalo en términos de un juego. El riesgo es jugar al póker. ¿Vale? Conoces las reglas, el número de cartas en la baraja, las probabilidades de que te salga una escalera de color. No sabes qué cartas saldrán, pero conoces el universo de posibilidades y sus probabilidades. Entendido. La incertidumbre es que te sienten en una mesa a jugar a un juego del que no te han explicado las reglas. Ni siquiera sabes cuántas cartas hay o qué combinaciones ganan. Entendido. El riesgo es la incertidumbre que podemos medir. Y supongo que para el riesgo hay herramientas. Efectivamente, si puedes asignarle probabilidades a los posibles resultados, puedes usar herramientas estadísticas muy potentes. El libro menciona dos muy visuales, la simulación de Monte Carlo y los árboles de decisión. Monte Carlo suena a casino. Encaja con la idea de riesgo. ¿En qué consiste? La idea es genial. En lugar de intentar adivinar cuál será el precio del cobre el año que viene para tu proyecto, le dices al modelo, mira, no lo sé, pero creo que se moverá entre estos dos valores con esta probabilidad. Ajá. Y entonces ejecutas el modelo miles de veces, cada vez con un precio del cobre distinto elegido al azar dentro de ese rango. Al final no obtienes una única respuesta para tu VPN, sino un gráfico con miles de resultados posibles y sus probabilidades. O sea que, en lugar de intentar adivinar el futuro, simulas 1000 futuros distintos para ver en cuántos de ellos te va bien. Es como someter la decisión a una prueba de estrés masiva. Exacto. Te da una idea de la robustez de tu proyecto. Te permite responder a la pregunta ¿cuál es la probabilidad de que este proyecto pierda dinero? ¡Qué potente! Y los árboles de decisión son complementarios. Te obligan a pensar de forma secuencial. Como un mapa de elige tu propia aventura. Es una analogía perfecta. Trazas un mapa. Si hoy decido construir una fábrica grande, pueden pasar dos cosas, que la demanda sea alta o baja. Vale. Si es alta, gano tanto. Si es baja, entonces tendré que tomar otra decisión. Bajo los precios o lanzo una campaña de marketing. Te fuerza a pensar en las consecuencias de las consecuencias. Desglosa a un gran problema incierto en una cadena de decisiones más pequeñas y manejables. Hemos pasado de conceptos básicos como el valor del dinero a simular miles de futuros posibles en un ordenador. Es un recorrido impresionante. Parece que este manual de 1997, en el fondo, construye un sistema de pensamiento muy sólido y que sigue siendo totalmente relevante. Totalmente. Proporciona ese enfoque de análisis de sistemas, esa imagen global que prometía al principio. No son solo fórmulas aisladas, es un andamiaje lógico para pensar en decisiones de capital de forma estructurada. Pero claro, al ser de 1997, esto nos deja con una reflexión final, una pregunta para llevarnos a casa. Adelante. El libro nos da una base excelente, rigurosa y centrada en factores económicos que se pueden cuantificar. Flujos de caja, tasas de interés, impuestos, probabilidades. Pero el mundo de hoy es más complejo. ¿Cómo podríamos adaptar este marco para incorporar factores que son mucho más difíciles de medir en euros? ¿Te refieres a cosas como... Como el impacto medioambiental de un proyecto, por ejemplo, o su valor social para una comunidad, o la ventaja puramente estratégica de invertir en una tecnología disruptiva, como la inteligencia artificial, cuyos retornos financieros iniciales son, por definición, muy inciertos? ¿Siguen siendo suficientes estas herramientas clásicas para las decisiones del siglo XXI? ¿O necesitamos añadir nuevos instrumentos a esa caja de herramientas?